Archivos Miedo. Advertencia. La siguiente historia es una leyenda urbana que circula en las redes sociales. Aún así, muchos aseguran que es real. Personas sensibles, favor de no ver este video. Era noche, y Néstor andaba por un camino de tierra que salía de la ciudad y desembocaba 5 kilómetros en una zona rural y solitaria. Lo habían citado ahí, sí, ahí, y aún no comprendía del todo por qué la empresa para la que iba a trabajar había puesto tanto hincapié en hacer la entrevista de trabajo a altas horas de la noche. Néstor había visto el anuncio en un periódico local, donde se buscaban personas para ejercer de veladores en un hospital cercano a su casa y en horario nocturno. La verdad es que no le importaba mucho que la cita fuera a las 12 de la noche. Necesitaba el trabajo urgentemente y no iba a poner objeciones al respecto. Seguramente como el empleo era un horario nocturno, Néstor pensó que lo habían citado de noche para que entrara en materia. Finalmente el camino comenzó a ensancharse hasta que se disipó totalmente, dejando paso a un área rural con varias casas de campo de 2 plantas, aparentemente abandonadas. Entre ellas había un ancho edificio maltratado de 3 plantas, parecido a una fábrica, en el cual se podía ver una luz en una de las ventanas del último piso. Justamente, la cita de Néstor era en ese edificio y en la 3ª planta, más concretamente en la puerta 3B. Néstor se fue acercando a la construcción mientras sacaba el móvil para comprobar el mensaje que la empresa le había mandado, por si no estaba equivocado de lugar. En ese momento, por el rabillo del ojo, pudo ver que alguien se asomaba en la ventana iluminada y que dicha persona parecía mirar hacia abajo, justamente hacia él. La luz de la habitación hacía que Néstor solo pudiera ver una masculina silueta oscura y alta que permanecía impasible. Néstor intentó llamar la atención del hombre, alzando un poco la voz y agitando los brazos, pero a los pocos segundos, la sombra se retiró de la ventana y no volvió a salir. Néstor llegó a la entrada de la fábrica, la cual era una puerta metálica de doble hoja. Dicha puerta estaba entreabierta y por la rendija únicamente se podía ver la forma de unas escaleras de piedra que se internaban en la oscuridad y un pasillo igual de tenebroso a la izquierda. Néstor, ya demasiado extrañado y algo asustado, comenzó a pensar que era una estúpida broma de muy mal gusto. Llamó al teléfono de la empresa y mientras sonaba el tono de la llamada, pudo distinguir con total claridad, en el silencio de la noche, una extraña y siniestra melodía sonar dentro del inmenso edificio. El móvil de Néstor recibió un mensaje al poco de colgar la llamada que decía así: "Te estamos esperando, Néstor. Recuerda, 3ª planta, puerta 3B". Definitivamente para Néstor, algo no iba bien. ¿Quién diablos cita a alguien a solas, en un edificio abandonado, a las afueras y en plena noche? Su mente le implorara que se marchara a toda velocidad de ese lugar. Además, una sensación extraña le recorrió el estómago, y después de observar el edificio varios segundos, Néstor comenzó a alejarse lentamente, pero sin pausa, de ese lugar. Cuando no llevaba ni 10 metros recorridos, comenzó a escuchar unos pasos provenientes del edificio, bajando rápidamente las escaleras. Néstor se giró hacia la maltrecha fábrica, pero no avanzó, esperando a que lo recibieran como es debido, y no con tanto secretismo. La puerta de doble hoja se abrió, y la figura de un hombre corpulento salió a paso rápido hacia el chico. Néstor se quedó parado, mientras el hombre se acercaba a él, pues debido a la penumbra de la noche, no divisaba muy bien al recién llegado. Pero inmediatamente después, 3 hombres más salieron por la puerta y fueron avanzando hacia Néstor, como lo había hecho el primero. Néstor inició un retroceso cauto pero sin dar la espalda a los hombres, que cada vez más se acercaban a él. Súbitamente, otro hombre apareció a sus espaldas, de quién sabe dónde, y con un bat de béisbol descargó un potente golpe en la cabeza de Néstor, que perdió el conocimiento en el acto. Varios días después, las autoridades descubrieron el cuerpo de Néstor dentro de la fábrica abandonada, completamente descuartizado. Habían sido alertados por una misteriosa llamada. Los miembros de Néstor estaban esparcidos aleatoriamente por varias zonas del edificio, pero no fue posible encontrar sus globos oculares. En una de las salas, que en un principio estaba cerrada con una cadena que las autoridades tuvieron que partir,
se halló, para desconcierto de todos los que estaban allí, una cinta de video encima de una vieja y destartalada mesa metálica. La cinta estaba guardada dentro de un sobre acolchonado, en el que había escrito con sangre: para quien lo encuentre. Esa misma noche comprobaron la cinta y vieron lo que había en ella. Eso les heló la sangre en las venas. La cinta estaba grabada con cámaras que habían colocado a propósito en varias zonas del complejo, y se veía como Néstor había llegado al lugar, y después cómo había intentado irse, cómo había sido perseguido y golpeado con el bat. Después se cortaba la imagen y se veía a Néstor corriendo dentro de la fábrica, de un lado a otro, como si estuviera huyendo de alguien o de algo. Minutos después, la siniestra grabación mostraba en otro lugar del edificio como varios hombres armados con armas blancas, cuchillos, hachas e incluso katanas estaban intentando encontrar al chico, registrando cada una de las salas y removiendo todo el lugar. La última parte de la grabación mostraba muy claramente cómo encontraban al joven y acababan con él de forma muy cruel y miserable, despedazándolo todo con sus armas y llevándose sus miembros de trofeo para dejarlos tirados más tarde en varios lugares del edificio, como si fuera simplemente una colilla de cigarro. Las autoridades jamás encontraron esta red de sanguinarios criminales que filmaban películas snuff en sitios abandonados, atrayendo a sus víctimas con anuncios, citas y otras artimañas. Los oficiales encontraron el celular de Néstor y con las imágenes de los videos lograron hilar toda la historia. ¿Y tú? ¿Quieres trabajo? Te esperamos hoy en la noche. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal para ver más videos así. Suscríbete a Cosmópolis. Suscríbete. Ya tenemos fanpage. Búscanos en Facebook como Tu Cosmópolis. Antes de irnos, te invitamos a suscribirte a nuestros demás canales de YouTube, que son Top 6, los mejores videos para gente inteligente; Archivos Miedo, donde te contaremos historias de terror, y lo más aterrador es que la mayoría son reales; World Comics, todo sobre el mundo del cómics; Cosmópolis Cine, lo mejor del cine; Anime Maníacos, todo sobre el mundo del anime; y Marco Antonio Cortés Vlogs, donde verás un detrás de cámaras de todo lo que hacemos atrás de Cosmópolis. Pero tranquilos, Cosmópolis continúa. Dedicamos este video a Rosalvina Macías, Maylin Merino, Servando Hernández, Eve García Cruz, Gatito Creepypast, Shadow Crazyman, Neo Dragón 60, David Green Cross 41. y en especial a Sofía Tascón, por ser la primera persona en comentar nuestro video anterior, Llamado ¿Dónde podrás encontrar cadáveres? Casos reales. ya que sin ustedes Archivos Miedo no existiría. Yo soy Marco Antonio Cortés, Yo soy Adrián. y esto es Archivos Miedo. Nos vemos en el siguiente video. Bueno, si no es que antes. Un alma viene por nosotros. Archivos Miedo. Advertencia: la siguiente historia es una leyenda urbana que circula en las redes sociales. Aún así, muchos aseguran que es real. Personas sensibles, favor de no ver este video. Era noche, y Néstor andaba por un camino de tierra que salía de la ciudad y desembocaba 5 kilómetros en una zona rural y solitaria. Lo habían citado ahí, sí, ahí, y aún no comprendía del todo por qué la empresa para la que iba a trabajar había puesto tanto hincapié en hacer la entrevista de trabajo a altas horas de la noche. Néstor había visto el anuncio en un periódico local donde se buscaban personas para ejercer de veladores en un hospital cercano a su casa y en horario nocturno. La verdad es que no le importaba mucho que la cita fuera a las 12 de la noche. Necesitaba el trabajo urgentemente y no iba a poner objeciones al respecto. Seguramente, como el empleo era un horario nocturno, Néstor pensó que lo habían citado de noche para que entrara en materia. Finalmente el camino comenzó a ensancharse hasta que se disipó totalmente, dejando paso a un área rural con varias casas de campo de 2 plantas, aparentemente abandonadas. Entre ellas había un ancho edificio maltratado de 3 plantas, parecido a una fábrica, en el cual se podía ver una luz en una de las ventanas del último piso. Justamente, la cita de Néstor era en ese edificio,
y en la tercera planta, más concretamente en la puerta 3B. Néstor se fue acercando a la construcción mientras sacaba el móvil para comprobar el mensaje que la empresa le había mandado, por si no estaba equivocado de lugar. En ese momento, por el rabillo del ojo, pudo ver que alguien se asomaba en la ventana iluminada y que dicha persona parecía mirar hacia abajo, justamente hacia él. La luz de la habitación hacía que Néstor solo pudiera ver una masculina silueta oscura y alta que permanecía impasible. Néstor intentó llamar la atención del hombre, alzando un poco la voz y agitando los brazos, pero a los pocos segundos, la sombra se retiró de la ventana y no volvió a salir. Néstor llegó a la entrada de la fábrica, la cual era una puerta metálica de doble hoja, antes del edificio. Bajando rápidamente las escaleras, Néstor se giró hacia la maltrecha fábrica, pero no avanzó, esperando a que lo recibieran como es debido, y no con tanto secretismo. La puerta de doble hoja se abrió, y la figura de un hombre corpulento salió a paso rápido hacia el chico. Néstor se quedó parado, mientras el hombre se acercaba a él, pues debido a la penumbra de la noche, no divisaba muy bien al recién llegado. Pero inmediatamente después, 3 hombres más salieron por la puerta y fueron avanzando hacia Néstor, como lo había hecho el primero. Néstor inició un retroceso cauto, pero sin dar la espalda a los hombres, que cada vez más se acercaban a él. Súbitamente, otro hombre apareció a sus espaldas, de quién sabe dónde, y con un bat de béisbol descargó un potente golpe en la cabeza de Néstor, que perdió el conocimiento en el acto. Varios días después, las autoridades descubrieron el cuerpo de Néstor dentro de la fábrica abandonada, completamente descuartizado. Habían sido alertados por una misteriosa llamada. Los miembros de Néstor estaban esparcidos aleatoriamente por varias zonas del edificio, pero dicha puerta estaba entreabierta y por la rendija únicamente se podía ver la forma de unas escaleras de piedra que se internaban en la oscuridad y un pasillo igual de tenebroso a la izquierda. Néstor, ya demasiado extrañado y algo asustado, comenzó a pensar que era una estúpida broma de muy mal gusto. Llamó al teléfono de la empresa y mientras sonaba el tono de la llamada, pudo distinguir con total claridad, en el silencio de la noche, una extraña y siniestra melodía sonar dentro del inmenso edificio. El móvil de Néstor recibió un mensaje al poco de colgar la llamada que decía así: "Te estamos esperando, Néstor. Recuerda, tercera planta, puerta 3B". Definitivamente para Néstor, algo no iba bien. ¿Quién diablos cita a alguien a solas, en un edificio abandonado, a las afueras y en plena noche? Su mente le implorara que se marchara a toda velocidad de ese lugar. Además, una sensación extraña le recorrió el estómago, y después de observar el edificio varios segundos, Néstor comenzó a alejarse lentamente, pero sin pausa, de ese lugar. Cuando no llevaba ni 10 metros recorridos, comenzó a escuchar unos pasos provenientes. No fue posible encontrar sus globos oculares. En una de las salas, que en un principio estaba cerrada con una cadena que las autoridades tuvieron que partir, se halló, para desconcierto de todos los que estaban allí, una cinta de video encima de una vieja y destartalada mesa metálica. La cinta estaba guardada dentro de un sobre acolchonado, en el que había escrito con sangre: "Para quien lo encuentre". Esa misma noche comprobaron la cinta y vieron lo que había en ella. Eso les heló la sangre en las venas. La cinta estaba grabada con cámaras que habían colocado a propósito en varias zonas del complejo, y se veía como Néstor había llegado al lugar, y después cómo había intentado irse, cómo había sido perseguido y golpeado con el bat. Después se cortaba la imagen y se veía a Néstor corriendo dentro de la fábrica, de un lado a otro, como si estuviera huyendo de alguien o de algo. Minutos después, la siniestra grabación mostraba en otro lugar del edificio como varios hombres armados con armas blancas, cuchillos, hachas e incluso katanas estaban intentando encontrar al chico, registrando cada una de las salas y removiendo